Pues detente, le dijo Andrés Manuel a la economía hoy en la mañanera. A pregunta expresa si habría ajustes fiscales, desgraciadamente el presidente los batea. Le pone un detente a nuestra economía que va a hacernos más complicado aún el de por sí ya demacrado escenario. Ya hoy nos pronostican menos 4.5 económico, el dólar sube a 24.6 y el barril por los suelos. Expresamente nos dice: no habrá plan económico ni financiero, no se va a reducir ni diferir ningún impuesto y no voy a bajar el IEPS a la gasolina. Eso demuestra la diferencia con estadistas como Merkel, como Macron, inclusive como Trump, que se le ha pasado cometiendo errores. Aquí estamos cada vez peor. La pregunta es: ¿dónde está el secretario de Hacienda? ¿Dónde está el encargado de la política económica? Está perdido. El día de hoy, desgraciadamente, a entrevista expresa a la familia del fallecido, nos hemos dado cuenta que este gobierno está rebasado. Un familiar directo confirmó que sin salir de viaje y posiblemente por un evento artístico de Ghosts el 3 de marzo, el primer fallecido, que insisto, desgraciadamente, dio con el INER, que es el instituto especializado, fue catalogado y registrado como influenza. Días después que le hacen la prueba que llegó tarde, ahora sí le dicen que es coronavirus, pero llega ya muy tarde porque el paciente era diabético y desgraciadamente es la primer muerte, que habían catalogado como influenza, neumonía por influenza y no por coronavirus, que era la enfermedad real. Lo más increíble del caso, y tal y como se les dijo hace una semana, hace el jueves 12 de marzo, es que la familia quedó desatendida. Lo que empezó mal, terminó mal. El INER no tenía pruebas, no tenía las medicinas, tuvieron que ir a comprar herramientas y medicinas fuera y por su costo. Fallece el paciente. A pesar de haber tenido contacto con mamá e hijo, no les hacen prueba a la familia, se limitan a un test, a un cuestionario. Muere el paciente y mandan el cuerpo a casa de sus padres, quizá mayores de edad, a casa de sus padres. Esto es realmente condenable. Irrita a los mexicanos saber que el primer caso, la primer muerte de coronavirus empezó siendo registrada como influenza, como aquí se les dijo, y que no le toman la importancia debida. Sigue el presidente con otros temas, sigue el presidente sin convocar la fase 2 y el Consejo de Salubridad. Y lo peor, y de nuevo, ¿dónde está el secretario de Salud? ¿Dónde está el secretario de Salud y de Hacienda? Escondidos ante la contingencia. Creemos firmemente que el que no haya habido siquiera una llamada de Secretaría de Salud a la familia demuestra lo que muchos nos temíamos, y no es con tal de crear pánico, simplemente decir la verdad. Se están maquillando datos, no están contabilizando las pruebas positivas como se debiera, hay falta de pruebas y al rato, espero no suceda, si esto se complica, que es la inflexión, veremos el tema de camas, respiradores artificiales y vacunas.
Hay un video actualmente en redes sociales de un hospital de Italia de cuidados intensivos que nos demuestran lo cruel y frío que la están pasando. Y lo que les puedo decir es que si el gobierno no va a actuar o va a actuar mal, la ciudadanía es mucho más grande que el gobierno. La ciudadanía tiene que poner de su parte, la ciudadanía se tiene que cuidar. De hecho, no debiéramos estar aquí en el Senado, lo hacemos por responsabilidad, pero debiéramos estar ya todos en cuarentena, como lo exige la OMS y las recomendaciones. Y por último, que también es el tema del momento, a Morena decirles que ellos no le van a dar en la madre a la primera y segunda transformación, que sufragio efectivo, no reelección, se queda, que no se vale, violando el proceso, sin trámite, sin votación en comisiones, pretendan hacer un traje a la medida para una sola cosa, señores, y atentos. Morena quiere conservar mayoría absoluta en 2021 para seguir haciendo estos desfalcos y estos desmanes. No vamos a permitir, y menos para revivir al pez, que si estos diputados y senadores ya fueron electos con una ley vigente, pretendan cambiarla para aplicarse una posterior hacia el pasado y quedarse con trampa, con clientelismo, con desequidad, poniendo al suplente como quieran, violando la ley electoral, la igualdad, los nuevos cuadros, a los jóvenes. ¿Cuándo vas a sacar de ese distrito a esos mapaches expertos, muchos que eran del PRI y de Morena, que tienen todo maiciado a su electorado? No vamos a permitir por ninguna manera que pase esa reforma a la ley electoral. No vamos a permitir esa reelección, porque si ya la permitimos y al mismo tiempo ya hay gobernadores como Bonilla que se amplían los plazos, imagínense qué va a pasar con Andrés Manuel, con el presidente, el día que tenga mayoría absoluta en diputados. No hay manera. Y por eso queremos decirles que no vamos a permitir que con esta trampa electoral y haciendo un literal traje a la medida de Morena y aliados, hagan esta trampa para conservar la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. El país necesita equilibrios, al país le urgen contrapesos. A México no le podemos dar otro autoritarismo como el que hoy tenemos, porque entonces sí, ya no será solamente un tema de salud o económico, será un desastre completito. Muchas gracias. Si nos permite, senador, le pregunta Silvia Arellano de Grupo Milenio. Hola, senador, buenos días. Preguntarte sobre este tema, ¿no crees que también se podría caer en riesgo aquí en el Senado con la ausencia del PAN y del PRI, que se pudieran dar pues algunos tipos de mayoriteos como el que pasó ayer en la Cámara de Diputados por este tema de la reelección? Y también, si ustedes pedirían como legisladores que se les realice la prueba de coronavirus, debido a que hay pues varios legisladores que pues tuvieron algunos contactos, ¿no?, con personas, sí, no directo, pero sí con personas también infectadas, y si pedirían también protocolos para cuando muere la persona, pues se supone que se debe de incinerar, ¿no?, de manera inmediata, y tú comentabas este caso de que se llevó esta persona, bueno, este cadáver con la familia. Así es. Del primer caso, ser muy contundentes. Movimiento Ciudadano viene aquí al Senado a trabajar por la gente, no para la agenda de Morena. Si se les llega a ocurrir subir el tema de reelección, se les acaba el quórum. Así de contundente. No vamos a hacerle el trabajo sucio a Morena, y menos cuando sabemos que traen encima este traje a la medida para seguir siendo mayoría calificada. 2/3 partes en Cámara de Diputados. Del segundo punto, yo preferiría que las pruebas, que son escasas, se utilicen para la gente. Si algún senador presenta los síntomas que marca la autoridad, que entonces acuda y haga fila como cualquier otro. No podemos gastar 128 pruebas, quizá en legisladores que ni síntomas tenemos.
Pero eso sí es un mensaje de irresponsabilidad, de cómo nos siguen citando, aún y cuando estamos en una pandemia donde la OMS ya pidió completa cuarentena a los países infectados. Y punto 3, yo creo que ya es el colmo, el descaro. Si a tu primer fallecido le diste un trato inhumano, lo obligaste a comprar medicinas y herramientas, te equivocaste de diagnóstico, lo registraste como influenza cuando era coronavirus, hiciste que infectara a su esposa e hijo, y encima se te muere por negligencia y lo mandas a casa de sus padres. Yo pregunto a la ciudadanía, ¿eso esperamos de este gobierno? Primer caso, imagínate cuando sea el 50, ya ni va a ser tema. A mí sí me preocupa, y sobre todo la falta de seriedad. Yo creo que ahorita Andrés Manuel está viviendo sus momentos más oscuros, y se le va a poner más oscuro en la medida que siga siendo insensible e insensato. Hoy el tema es la pandemia, no es el avance del aeropuerto de Santa Lucía. Y si encima bateas un plan económico que todos los países han hecho, vamos a ver cómo se pone la economía, las pymes, los negocios, la bolsa, el precio del barril, el dólar. Se nos viene una tormenta perfecta y nuestro presidente sigue confiando en sus estampitas. De ese tamaño es el caos que se nos puede venir y no tenemos quien lo administre. No tenemos más preguntas registradas, señor senador. Muchas gracias. A usted, senador, gracias. Buenos días. Y les pedimos